Actualizate, participate, Cadero. Cámara Argentina de Radios Online. www.cadero.com.ar. ¡Abracadabra! ¡Que la página se haga ya! ¡Shu, shu, shu! Y no ve. Ni con magia se puede hacer una página en solo 5 días a un precio tan accesible. Eso podría hacerlo alguien con un don muy especial. Para poder diseñar, programar y estar en la red con tu página web en solo 5 días y a un precio inigualable, se necesita contar con DonWeb. Entra a donweb.com y entérate cómo obtener tu página en solo 5 días a un precio más que razonable. donweb.com. El don de hacer posible lo imposible. Auspicia este programa el Departamento de Estudios Españoles y Latinoamericanos de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Facebook.vox, conectando noticias y profesiones. Vocaciones, una mirada 360 grados sobre el mundo profesional. Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos, muy bienvenidos a compartir otro programa más de Vocaciones en Red, este programa que tiene la intención de acercarte contenidos muy específicos, pero también muy charlados, muy debatidos, sobre cada una de las carreras, de las profesiones, de los roles ocupacionales. Es muy importante antes que te decidas a estudiar o a lo mejor estás en una especie de crisis con respecto a tu elección anterior y querés barajar y dar de nuevo. Y es muy, muy interesante que puedas ver todas las aristas que tiene justamente la elección vocacional, ¿no? La elección de una vocación. Por lo menos el primer peldaño para poder hacer una carrera. Después seguramente te vas a dejar inspirar por profesores que a lo mejor te llevan a otros lugares, pero sí saber a dónde te estás metiendo, ¿no? Y hay carreras muy, muy interesantes, algunas carreras de siempre y otras que son nuevas y otras que vuelven a estar otra vez y se reciclan, ¿no? No todas las carreras se estudian de la misma manera y no todas están con la misma currícula, y la verdad que los roles ocupacionales cambiaron muchísimo y son todos distintos. Los médicos son distintos, los docentes son distintos, los arquitectos son distintos. Bueno, ¿cuáles son las habilidades, cuáles son los talentos que hoy necesitas para abordar cada una de las profesiones? Vías de comunicación, si tenés ganas de llamarnos, esta hora aprovechanos, realmente hacete la consulta por WhatsApp al 11 2642 2042, 11 2642 2042, y por supuesto nos podés mirar en Facebook, te saludamos desde acá, también por Instagram, y por supuesto si estás escuchando www.radiotrentopic.com.ar, y además ya sabes que quedan todos los programas y podés volver a verlos más tranquilamente. Mi nombre es Analía Broski. Con mucho placer hago este programa, pero como les digo siempre, no lo hago sola, por suerte no lo hago sola, así que están conmigo Eliana Eiber. ¿Cómo estás, Eli? Muy bien, Analía. Bueno, los mitos, pero la verdad no dijimos de qué va el programa. Tenés razón. Hoy la carrera es fonoaudiología. Muy bien. ¿Qué es esto de ser un fonoaudiólogo, de trabajar como fonoaudiólogo o fonoaudióloga? ¿Qué vocaciones, qué cuestiones uno tiene que tener para elegir esta carrera? Y entonces Eli nos va a hablar de qué. Ahora sí. En realidad, de algo que nos ha llamado la atención, recién lo comentábamos fuera del aire, no conocemos fonoaudiólogos hombres, por lo menos no nosotras. ¿Será que es una carrera de mujeres? Sabemos que es una carrera joven. Y otro mito más, ¿el fonoaudiólogo trabaja exclusivamente con población infantil? Uh-huh. Bueno, eso y algunas otras cositas. Tengo una perlita también para compartirles. Perfecto. Que tiene que ver con el tango y no digo más. Dale, buenísimo. Uh-huh. Y además, ¿siempre es una carrera dependiente de los médicos? Eso es otro de los mitos también. Claro. Mariel Lamelas, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo les va?
Bueno, Mariel nos inspira, ella busca alguna lectura, ojalá. alguna serie, algo que cuando uno está dudando dice, bueno, me meto a ver esto y a lo mejor me inspiro. Y esta es la carrera, a ver. Bueno, no creo que sea tu caso, Ana, pero ¿alguna vez les pasó tener que hablar en público y sentir que se les cierra la garganta o uno empieza a tartamudear y frente al micrófono? Bueno, imagínate si esto le pasa a un rey. Claro. Que se llama la peli El discurso del rey. El discurso del rey, perfecto. Bueno, y también hoy no está Nancy, pero bueno, va a estar presente. Yo lo que hace Nancy me encanta y tratar de averiguar yo cómo la tecnología, cómo la ciencia se está metiendo en cada una de las profesiones. Por eso va a cambiar mucho el rol ocupacional y profesional de los profesionales. Y hoy vamos a hablar algo de esto también, sobre un libro de Andrés Oppenheimer que dice Sálvese quien pueda y que analiza en cada una de las carreras cómo la tecnología las atraviesa. Pero bueno, ahora sí, ya le damos la bienvenida a Alicia Maiocchi. Ella es fonoaudióloga. La presentamos así. Entrevista del día. ¿Cómo llegaste a hacer lo que haces? Bueno, doctora en fonoaudiología, ni más ni menos, ¿no? ¿Por qué aclarar esto? A ver, ¿cómo es esto? Bueno, primero gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes hoy acá. Doctora en fonoaudiología porque, bueno, esta carrera me permitió hacer el doctorado, que es una especialidad dentro de mi profesión, y hacer una tesis doctoral que aprobé, y entonces en el 2015, no hace mucho tiempo, de grande ya, me doctoré. Y llegué a lo máximo que podía aspirar académicamente en mi profesión, que es ser doctora en fonoaudiología. Muy interesante lo que estás diciendo, Alicia. Ahora vamos a hablar de tu recorrido, pero este tema creo que nunca lo abordamos, ¿no? Vos decís, el doctorado lo hice de grande. ¿Y por qué lo hiciste de grande? Porque me parece que para llegar académicamente a tener experiencia suficiente como para... El doctorado requiere en su tesis de hacer un trabajo de campo, ¿no es cierto? De hacer un trabajo con pacientes, con casuística. Y entonces creo que para que una profesional que se dedica a esto pueda llegar a hacer un trabajo de campo interesante y una tesis doctoral que merezca realmente tener una calidad científica, que merezca el título de doctora en tu profesión, bueno, tenés que tener años de experiencia. Me tomé unos cuantos yo, porque lo hice hace 3 apenas que me doctoré. Alicia, es interesante lo que decís, pues nosotras como orientadoras vocacionales, a lo mejor los pibes no tienen, y los padres tampoco, ¿no? Tanta conciencia que el doctorado, bueno, que empiecen por la licenciatura, y que el doctorado puede venir muchísimos años después, y aquel doctorado que realmente conecte con su deseo profundamente después de una práctica profesional, ¿no? Sí, sí. Así que primero trabajas muchos años y después decís, bueno, es por acá y en esto sí quiero doctorarme, ¿no? Sí, es una satisfacción personal, yo creo. Seguí siendo la misma fonoaudióloga, ¿sí? Claro. Solo con un título académico mayor. Y en ese sentido puede ser un punto de llegada después de un transcurrir profesional y a la vez un punto de partida para otros campos nuevos, sí, otras oportunidades quizá. Sí, porque este título desde el punto de vista académico te habilita para la docencia en puestos de posgrado, claro, por ejemplo, o en orientación en grupos de trabajo. En ese sentido te permite un poco más de apertura. De hecho, estás en la UNSAM también. Sí, tengo la cátedra, soy titular de la Cátedra de Terapéutica Lingüística de la carrera de fonoaudiología en el 4º año. Y ella en actividad laboral también es staff de planta permanente de la Clínica del Lenguaje del Servicio de Clínicas Interdisciplinarias del Hospital de Pediatría del Garraham, ¿no? Desde el 2006 hasta la fecha. Es capacitadora de residentes rotarios de la Ciudad de Buenos Aires en la Clínica del Lenguaje, en el Servicio de Clínicas Interdisciplinarias del Garraham. Docente de posgrado en la Universidad de San Martín. Docente de la Diplomatura en Trastornos del Lenguaje Infantil, también del Hospital Austral, titular de la Cátedra Terapéutica Lingüístico 4 en la licenciatura en Fonoaudiología del Museo Social Argentino, consultorio privada y coautora de un libro Enfoque Neurolingüístico en los Trastornos del Lenguaje Infantil.
Bueno, Alicia, nos Ni más ni gusta, menos. sí, Como verás, lo mío es el lenguaje infantil. ese es el lenguaje infantil y me gusta una definición que encontré por ahí, la vocación, uno es fonoaudiólogo porque siente la vocación de recuperar las palabras y con eso empieza un poco la primera pregunta, si era clara tu vocación, primero sos profesora de Jardín de Infantes, ¿cómo nació tu vocación? Sí, primero hice el profesorado de educación preescolar. Siempre me gustó trabajar con niños y por eso me dediqué primero a esto. Y estando en el profesorado, conocí a una fonoaudióloga que venía a evaluar a los chiquitos en el ciclo de jardín, ¿no? Para ver si alguno tenía alguna dificultad, para hacer las derivaciones pertinentes. Y bueno, es así como me interioricé de lo que era la fonoaudiología. Te imaginas que yo me recibí de fonoaudióloga en el año 79 y en ese momento decir que estudiabas fonoaudiología, la gente te preguntaba, ¿qué es eso? Claro. Y la carrera se dividía en fonoaudiología, terminabas tercer año y eras fonoaudióloga y después tenías que hacer la licenciatura si querías y si no, ya era una carrera de grado. Así es que yo terminé en el 79 la carrera de grado, en el 81 terminé la licenciatura y bueno, durante ese periodo de tiempo trabajé como profesora de educación escolar, como maestra jardinera. Y me encantaba el tema del desarrollo típico, pero siempre me gustó más lo atípico, ¿no? Lo que se escapaba de lo típico. Esta evolución diferente, este trastorno, esto que hacía que un niño tuviese capacidades diferentes. Entonces, después de que terminé la carrera, empecé a incursionar en la fonoaudiología. Empecé a dejar el jardín de infantes y empecé a trabajar, pero ya con niños de manera individual y con niños que tuviesen dificultades. ¿Había alguna otra carrera que estaba ahí? Porque se me ocurre psicopedagogía, puede tener la misma motivación. En algún momento Psicología. pensé en psicología. Inicialmente pensé en psicología, pero bueno, me orienté hacia la fonoaudiología. Quizás esa persona fue muy referente, importante, la labor, estar cerca de una persona que ejercía y que vos veías resultados, que vos veías, ¿qué es lo que veías en esa persona? Sí, me interesó la aproximación, ¿no?, que tenía con esto de la comunicación y el lenguaje, porque en realidad uno siempre que habla de fonoaudiología habla de la palabra, ¿no?, y habla del lenguaje, porque es lo que más se evidencia, lo que se advierte, ¿no? Pero la realidad es que nosotros somos especialistas o debemos ser especialistas en comunicación humana. Y esto excede lo que es la palabra, ¿no? Hay sujetos que pueden comunicarse con otras estrategias cuando no pueden hacer uso de las palabras. Entonces eso es lo que siempre me motivó, ¿no? La comunicación humana. ¿Qué materias estudian? ¿Cuál es el tronco, digamos, en cuanto a los contenidos que alguien que cursa fonoaudiología, bueno, le tienen que gustar, ¿no? La mayoría de las materias tienen que ver con... Es una materia que entra dentro de lo que son las carreras de humanidades, ¿no es cierto? Y el que piensa en una carrera de estas características tiene que pensar que va a tratar con las personas. Eso como para empezar. Total. Con niños o con adultos, pero que va a tratar siempre con personas. De manera tal que... muy cercana, ¿verdad? De una forma muy cercana. Sí, de una muy forma comprometida, vincular, de una forma empática, ¿no? Porque digamos que la comunicación es como algo muy precario en un niño pequeño y también muy precario en un adulto que la pierde, por ejemplo, porque tiene un evento neurológico, ¿no? Y llega a ser casi como un niño para poder comunicarse. De manera tal que, bueno, debe tener esta motivación, trabajar con personas, trabajar comunicativamente con personas, debe tener ciertamente empatía, paciencia, tolerancia y saber que de algún modo vas a ayudar a otra persona en una, digamos, en una función cognitiva tan compleja como es el lenguaje y la comunicación, de la manera que puedas. A veces no vas a poder lograr que se comunique con palabras, a veces vas a poder lograr que lo haga con gestos, a veces vas a poder lograr que lo haga con una mirada, a veces con una herramienta
alternativa o aumentativa de comunicación, pero acercar a alguien a que pueda comunicarse con su entorno, en algún momento, a lo mejor es cambiarle la vida. Casi nada. Casi nada, casi nada. Pensaban cómo fueron tus primeros años una vez que te recibiste, con qué te encontraste, cómo fue que empezaste a insertarte profesionalmente. Y bueno, los primeros años hasta que te posicionás y elegís lo que querés hacer o cómo querés orientarte, haces un poco de todo, ¿no? Entonces yo trabajaba en un consultorio que representaba una obra social y entonces de pronto atendía la disfonía de una docente y entonces una de las ramas de la fonoaudiología es hacer voz, entonces hacía voz. Y después que se iba la docente venía un chiquito de 3 años que no hablaba y entonces hacía lenguaje infantil. Y después de pronto venía un anciano que había tenido un accidente cerebrovascular y se había quedado con una fascia de expresión y entonces hacía lenguaje en adultos. Y eso me fogueó muchísimo. Pero bueno, siempre estuve en hospitales públicos, trabajé muchos años ad honorem para capacitarme y entonces estuve en el Hospital Alvear, cuando existía el Hospital Alvear, sigue existiendo, pero ahora es otra la orientación que tiene. Estuve en el Hospital Durán, estuve en el Hospital Ricardo Gutiérrez muchos años, y después pasé al Hospital Garrahan. Y en total sumé 17 años ad honorem, capacitándome, no sé, trabajando asistencialmente, académicamente. Y bueno, siempre me fui formando en niños, eso era lo que más me gustaba, pero al principio hice de todo. Hacía audiometrías en fábrica, también hay una rama de la fonoaudiología, ustedes saben que es la audiología, y bueno, yo tenía un audiómetro que me habían regalado cuando me recibí, mis padres, entonces empecé a hacer audiometrías en fábricas, hacía los preocupacionales de las fábricas, así que me iba con mi audiómetro a la fábrica que me tocara, antes de que se pusieran en marcha las máquinas para que no hubiera ruido ambiente y los operarios no estuviesen sesgados por el ruido ambiente, y entonces hacíamos las audiometrías a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana. Te iba a preguntar, hablando de esto, ¿con qué otras cosas un fonoaudiólogo o impedimentos, obstáculos, uno se encuentra, ¿no? Porque me imagino una fábrica, vos decís, bueno, el ruido ambiental es excesivo, bueno, ahí ya te tenés que relacionar con otro tipo de profesional para ver qué se puede hacer o qué no se puede hacer, ¿no? ¿Con qué otros profesionales estás interactuando? En este momento yo interactúo con médicos, con neurólogos. Si siguiera en la parte de audiología, interactuaría con ingenieros, con médicos también, con otorrinolaringólogos. Entonces, depende de la rama de la fonoaudiología a la que vos te dediques, son los profesionales que van a interactuar con vos. El ámbito médico siempre. ¿Podríamos decirlas? Sí. ¿Nombrarlas? ¿Las áreas de incumbencias laborales? Las áreas de incumbencia son la audiología, la terapia del lenguaje, los terapeutas del lenguaje, ¿sí? Que pueden ser terapeutas para adultos o para niños. Hay toda una parte que es la odontoestomatología, que son las fonoaudiólogas que se dedican a los aspectos deglutorios, en el desarrollo de los niños pequeños o como secuelas, trastornos deglutorios como secuelas también de daños neurológicos, por ejemplo. Y también hay especialistas en la voz, como por ejemplo son las especialistas que trabajan con locutores, con cantantes, ¿sí? Que hacen voz, con docentes que trabajan con difonías, ¿sí? Con trastornos de la voz, las especialistas en difluencia, tartamudez, que trabajan con trastornos del habla, ¿sí? Porque esto no es un trastorno del lenguaje, la tartamudez, es un trastorno del habla. Vos podés tener un lenguaje exquisito, como el del discurso del rey, y sin embargo trabarte para hablar. Es un trastorno de la fluidez del habla. Estaba pensando en cada una de las especialidades interactuadas con otros profesionales. Sí, me claro. ocurre que, sí. que la tartamudez también con psicólogos, con psiquiatras. Sí.
Claro. Pensaba en los adultos mayores también y en el envejecimiento poblacional. Sí. ¿no? La fonoaudióloga también trabaja con el deterioro cognitivo en el Claro. Alzheimer, Claro. ¿sí? O en la demencia senil, porque el discurso y el lenguaje es una función que yo les digo a veces a los padres que el lenguaje no zafa casi nunca, ¿no? Frente a un evento, a un acontecimiento, sea del desarrollo o de la ancianidad o del deterioro cognitivo, el lenguaje difícilmente zafe, por lo seria que es su función, por lo difícil, por lo complicada, por todas las áreas cerebrales que se ponen en juego, es muy vulnerable. Entonces, en distintos momentos de la vida podés tener un acontecimiento que requiera que necesites de una ayuda en nuestra especialidad. Es decir, que la fonoaudiología, para derribar el primer mito, Dale. no solo se ocupa de los niños, sino que acompaña a lo largo de todos los ciclos de la vida. Totalmente. Tiene algo para decir la fonoaudiología siempre. Sí, sí. Perfecto. Y volviendo también a los mitos, ¿siempre la derivación hacia un fonoaudiólogo proviene de un médico? Sí, debería ser así. Ujú. ¿Por qué? Sí, debería ser así porque lo que nosotros atendemos tiene una base, un sustrato biológico, ¿sí? Y en muchos casos, en la mayoría de los casos, neurobiológico. De manera tal que es pertinente que el médico sea el que decida la derivación, Ujú. ¿sí? Después podemos, no sé, discutir, plantear, poner sobre la mesa si a veces las derivaciones son tardías, si son frecuentes, si son infrecuentes. Pero la realidad es que el profesional médico es el que decide la derivación. Ahora, en el aspecto que vos decías, ayudamos a locutores, trabajamos con músicos, con gente del canto. Ahí puede ser, digamos, se me ocurre que no está tan ligado con la patología, ¿no? Entonces ahí puede preguntarte a alguien que quiere mejorar su tono de voz. Sí, deberá primero hacerse un examen de sus cuerdas vocales Ujú. y ver cómo están, y el otorrino en ese caso le indicará qué es lo que necesita de la fonoaudióloga. Voy a También. contar una anécdota. Sí. Perdón. Una amiga mía con una voz muy chillona Ujú. que exasperaba a amigos y hasta familia, no sé si se lo contagiaron, digamos, y fue una fonoaudióloga, ¿no? Y la fonoaudióloga le dijo tratamiento familiar, pero no de fonoaudiología, ¿no? De psicología, para poder aceptarte, digamos, ¿no? Porque ella venía muy compungida con esto. ¿Qué opinas de esto, por ejemplo? ¿Se puede, alguien que tiene una voz muy chillona y molesta a la familia, Sí que se puede trabajar. se puede trabajar? Se puede trabajar con la voz. También podrás trabajar con la familia, pero Sí. Otros aspectos podrás otros trabajar aspectos, también, claro. pero Claro, sí, ella sí. estaba contenta con su voz. La voz se pero- puede trabajar, sí, claro. Ujú. La gente que hace, las fonoaudiólogas que hacen voz, que se dedican a voz, lo hacen y trabajan muy bien con la voz y te pueden cambiar el tono y demás. Sí, Ujú. sí. Claro, sin el correlato médico, digamos, a eso decía yo. Lo que pasa es que la voz no es ni más ni menos que la expresión de la vibración de tus cuerdas vocales. Ujú. De manera tal que no me quiero apartar de lo que es el correlato médico, porque nosotros somos auxiliares de la medicina. Eso justamente, bueno, sobre eso quería hacer un comentario. Aquellas personas que están interesadas en alguna ciencia de la salud tienen como opción la fonoaudiología, porque normalmente se piensa en medicina, ¿no? Dentro de la facultad y la oferta académica que hay en esa facultad. Y curiosamente ha descendido de una manera importante el número de egresados de la carrera de fonoaudiología, siendo que son muy demandados, son profesionales muy demandados. Me gustaría preguntarte, Alicia, ¿qué pensás al respecto? ¿Por qué falta profesionales capacitados? ¿Hay suficiente divulgación de esta carrera? ¿Por qué no es tan conocida? Esto es así como vos lo mencionás. La carrera tiene pocos inscriptos, tanto en la universidad pública, en la UBA, como en las universidades privadas. Y la realidad es que últimamente esto se viene notando muchísimo. Es una carrera que te impone cierto desafío. ¿Por qué? Me parece que es una carrera que el avance de la neurociencia la ha convertido en una carrera con una expectativa diferente, ¿no? Ujú. Y si vamos a
a desmistificar algunos mitos. Uno de los mitos era que la fonoaudióloga era la que reeducaba la R y la S, ¿no? Es verdad. Y entonces era fonoaudióloga la que iba a reeducar al niño de la R. Y eso es tan poco frecuente que suceda en nuestra especialidad, porque es un síntoma que aparece, que existe, por supuesto. Es lo que llamamos dislalia o disfonemia articulatoria, pero es lo menos frecuente. Nuestra carrera, con el devenir de la neurociencia, de los diagnósticos, de todo lo que se sabe en relación al desarrollo y demás, nos impone un desafío cada vez más fuerte, ¿no? Los trastornos del desarrollo infantil, por ejemplo, son cada vez más frecuentes, son un motivo de consulta muy frecuente en el ámbito pediátrico. Y nosotros, por ejemplo, en el hospital, si yo tengo que hacer así un porcentaje somero de una muestra, de una semana de admisión de pacientes, te diría que un 40% de los pacientes que se admiten por primera vez en el hospital, que entran por el servicio que llamamos mediano riesgo, ¿no? Es un niño sano, no los niños enfermos que tenemos también en el hospital. Es un 40, un 50% consultan primariamente por el lenguaje. Porque el chico no habla, porque no se comunica, porque lo hace y lo hace mal, porque está demorado en esta adquisición. Y a lo mejor esto es la puerta de entrada a un montón de otros diagnósticos, pero lo que más los preocupa a los padres es el lenguaje. Porque esto es lo que más se nota, claro, ¿no? Y es un hito del desarrollo que de pronto si tiene un trastorno motor o si está retrasado en otras cosas, no es tan llamativo como que no hable, ¿no? Socialmente esto es muy fuerte. Ahora, sí, no, yo en relación a esto y puntualmente, porque al trabajar con niños también, es una inquietud, digamos, a ver, ¿es una visión mía o hay un incremento de las consultas en estos años sobre el tema de los trastornos en el lenguaje, y a qué obedece, a qué te parece que obedece? Primero, digamos, y después la intervención de los pediatras en el tema de la derivación también, ¿no? Esto que antes se decía, bueno, ya va a hablar o no. Bueno, ¿qué pensás de esto, no? Hay dos cosas que me parecen interesantes. Una es que hay más prevalencia de trastornos del desarrollo en el mundo, ¿no es cierto? Hay más niños con trastornos del desarrollo que hace 30 años atrás. Eso, por supuesto, aumenta la cantidad de consultas. Otra cosa es la capacitación de los médicos y de los pediatras, que hacen que también haya más consultas y más derivaciones, porque hay toda una línea de trabajo que es la línea de desarrollo, de la pediatría del desarrollo, y entonces el pediatra ahora se está formando en desarrollo y ya no solo mira el peso, la talla y los mocos y otras cosas más, sino que mira el desarrollo del niño, cómo le va en la vida, ¿no? Perdón, te hago una pregunta. ¿Habrá más trastornos de desarrollo o se detecta mejor hoy lo que se puede llamar un trastorno de desarrollo? Las dos cosas. Hay más prevalencia de trastornos del desarrollo. ¿Y esto por qué? Y bueno, el mundo está estudiando por qué. El mundo está estudiando por qué hay más trastornos del desarrollo. Pero hay como un cambio genético y la realidad es que hay muchos grupos de estudio internacionales que estudian qué pasa con el desarrollo infantil, ¿no? Pero hay una mayor prevalencia. Epidemiológicamente hay una mayor prevalencia. Pero lo curioso de esto es que frente a este incremento de patologías que estás diciendo, por lo menos acá en nuestro país, ha disminuido la cantidad de fonoaudiólogos interesados en desarrollar esta carrera. Sí. Y fíjate que estamos colapsados de trabajo, ¿eh? Eso es lo que ¿sabes cuántos egresados me pasaron el dato hoy? De la UBA este año no llegan a 25. Y a nivel de universidades nacionales, entre 200 y 300 egresados de fonoaudiología. Es así. Es así. ¿No es así en otros países, por lo menos de Sudamérica? Me fijé en... No, y por ejemplo en España los terapeutas del lenguaje los fonoaudiólogos son los logopedas. Claro. Y el logopeda español es una profesión muy, muy reconocida. Valorada además. Muy valorada. Trabajan mucho con el ámbito de educación.
situación que no nos sucede tanto a nosotros. Nosotros trabajamos más en salud. En salud, claro. Y acá, bueno, es bastante difícil congeniar salud y educación en nuestro ámbito por diferentes variables. Entonces, el logopeda en España es un profesional sumamente reconocido y bueno, trabaja en salud, pero también trabaja de la mano con educación y entonces tiene mayor acceso. Porque si vos estás en educación, ya no dependés solamente de la derivación médica. Estás ahí, ¿no? Claro. Estás donde suceden las cosas. Es increíble, ¿no? Con tanta información y tanto acceso a redes para saber, ¿no? La oferta educativa, pensar que hay una carrera que tiene mucha demanda, que podés trabajar y que además estás codo a codo con el paciente, que muchas veces hasta que llegás con los médicos, depende de la especialidad, pero muchos estudian medicina porque necesitan acá es un acceso directo y siempre lo vas a tener, digamos que se desconozca esto. Vamos a hacer una pausita, respirar un poquito, escuchar buena música, agradecerle a Fanny, dice, me encanta poder escucharlas, muchísimas gracias, y enseguida nomás ya estamos volviendo. You've been running around, throwing that dirt all on my name. 'Cause you knew that I'd call you.
Y la otra pregunta era... No me acuerdo, pero estaba pensando en qué importante es, si atendés a un niño Las habilidades. varón, un fonoaudiólogo varón también, ¿no? sí, Para ese tema de la identificación. Sí, Lo las interesante habilidades, le preguntaste. Te pregunté recién por las habilidades Bueno, para ser fonoaudiólogo. Dijimos paciencia. Paciencia. Sí, dijimos querer trabajar con personas. Dijimos herramientas comunicativas, ¿sí? Y todo aquello que te parece que puede ayudar al otro. La empatía. La empatía, sí, sí. Y puedo agregar gusto por la medicina, o sea, por estudiar. Es una carrera, no es fácil. Hay muchas materias que tienen que ver con... Sí, tenemos muchas materias que tienen que ver con medicina y necesitamos conocer muchas cosas de medicina para poder atender a los pacientes con estas sintomatologías tan diversas. Llegó el final, nos fuimos. Alicia Maiochi, muchísimas gracias. No, gracias. Un placer haber hablado. Gracias, Clarita, también por tus aportes, diciendo que es un placer escucharnos, así que muchísimas gracias. Bueno, y a todos ustedes, Eli. Muchas gracias, Chao. hasta el miércoles. Gracias, Mariel. Alicia. No, por favor, Alicia, a ustedes. muchas gracias. Y el próximo miércoles, ¿cuál es el programa que tenemos? Físicas. Ciencias físicas, wow, a estudiar, chicas. Bueno, muchísimas gracias, hasta el próximo miércoles a las 2 de la tarde cuando aparezca un nuevo programa de Vocaciones en Red. Gracias, Lu, y gracias, Nico. Chau.